Sí, pero generar acá quizás conflictos. sucedió algo más. Me gustaría compartir la nota de Marcos Camino, que habló en el Litoral, ¿no? Para el diario El Litoral, y decía lo siguiente, mira. ¿Cómo la llevan? ¿Cómo están? Que nosotros lo vimos el 23 de diciembre, que fue la última, que ahí entramos en vacaciones. Cuando pasa lo del OSB también estamos en vacaciones. Y bueno, no lo hemos visto más nosotros. De repente nuestra familia le han empezado a preguntar a compañeros, hasta señalándolos con el dedo, ustedes lo echaron, cosa que no puede pasar nunca eso. No vamos a echar a uno de los dueños del grupo, ¿no entendés? Cacho es parte de eso, es como dijeron los muchachos, es dueño de este grupo también, 50 y 50 con Marco. Acá nadie luchó. Nadie luchó. Además, como se dice por ahí en la red, que nos re duele porque no tenemos nada que ver. A mí me duele mucho porque soy amigo de muchos años y la verdad estoy dolido porque se han dicho muchas mentiras. Como que se le debía dinero y como que él fuera un empleado que más que nada la gente se agarra conmigo y dice que yo lo eché. No, acá no puede echar un socio a otro socio. Somos dueños 50% cada uno. Después, la sociedad, la SRL que trabaja, sí hay diferencias, porque todo el activo, o todo la instrumentación, todo lo que La estructura. vos podés ver acá, la estructura, todo me pertenece a mí. Rubén no tiene absolutamente nada. Todo lo que vos podés ver acá, la estructura, todo me pertenece a mí. Rubén no tiene absolutamente nada. Él cobró rigurosamente todos los trabajos que hicimos durante este año, desde enero a mayo, que la teníamos ya programado. O sea que el que dijo que la hija no cobraba, que lo dejamos en la vía, enfermo, es mentira. Acá cuando se abrió, digamos, el juego ese de las cartas documentos, fue de parte de Rubén, no nuestra. Él, en el primer documento, carta documento, nos manda para decirnos todas las enfermedades que tenía, con la firma de todos los médicos que lo habían atendido. De manera tal que él no estaba en condiciones. Nosotros no podemos ser una persona enferma, porque realmente está mal, y que se nos muera en el escenario. Nos dolía muchísimo el hecho de que se dijese que los Palmeras lo dejaron abandonado, sin trabajo, y no es así, porque él es socio. No se puede echar a un socio. ¿Entendés? Ni él ni me debe a mí, ni yo le debo a él. Esto es una sociedad y Este es el final, digamos, tiene que terminar así. no tenemos otra alternativa. Jamás tuve una discusión con Rubén. Y tengo para mostrar todo esto que hemos dicho hoy. Esto es la verdad absoluta. Y si no, que alguien traiga y demuestre de que nosotros estamos mintiendo. Por lo que está diciendo acá, el formato que estábamos hablando, que el dueño de los Palmera y tenía un porcentaje cacho, es hasta el 82. Por lo que yo escucho acá, diciendo no puedo echar un socio. A ver, si vos vendés un show y yo soy socio al 50%, tengo que cobrarlo. Pero si no lo actúo, Claro. ¿qué valor le pones a la actuación y qué valor a la marca no que la cobra? no lo está pueden vender diciendo- sin cacho. Pero igual Lo él contaba dice que recién Naya. hasta mayo Cobró le todo. paga- Estaba en ese Bueno, me momento- pregunto, por eso, Claro. mi pregunta es, son compañeros, trabajaste está. 50 años, ¿no te acercás? Claro, ¿dónde está la ¿No familia? Que dicen No que sé, son preguntas claro. que me hago. Eso fue lo que el hijo también le pegó. Cuando él en enero, Porque si no, porque principios ninguno de enero dijo. o mediados de enero pasó esto. De hecho, fue un milagro que hoy pueda Sí, cantar, como el otro dice. porque no tuvo ni secuelas graves, tanto físicas como cognitivas o Sí, en el sí, habla, sí. pero más que es típico de la CB. Pero más allá de eso, yo lo que escucho es un hombre que no esperó lo que contaba recién Damasia, que no esperó jamás
que tenga tanto hate, que lo que no sabe en la casa no sabe lo que es el hate, que los ataquen tanto en redes porque no estuviera Cacho, porque para la gente... Los Palmeras Cacho. Cacho, es la imagen pero de abrir quedan- y que pero venga porque cantando Sabalero. quedaron, porque quedaron, Expuestos. Como que quedaron- lo echaron. Bueno, como que lo quedaron echaron, que él está expuestos, explicando pero eso. quedan expuestos. Primero, el hijo de Cacho fue, digamos, el que se puso para mí cuidando al padre. El Matumbo. Después, sumale lo que vos quieras, pero para mí cuidando al padre con problemas de salud. Pero se dieron cuenta que la gente lo quiere a Cacho y que quedaron ellos expuestos como que lo Por echaron. eso esta nota. Dicho esto... Por eso esta nota, pero atención con por esta eso, pero nota. es para esta Bueno, nota. 3 puntos de la Pero nota, déjame dicen, terminar todos- esto. Lo que digo es, esto es para limpiar su imagen. Pero Es que por eso ¿cuál es digo, el atención mensaje? con la nota. El 3 mensaje puntos, es tener un perdón. problema de salud y te quedas afuera. Pero no Porque, fue así. Pero pará, Lo pregunto, dijo, el se me mensa- muere, se me llega a morir. No, por eso digo, por un lado, pero el mensaje, ¿cuál es? No podés seguir Cacho, en el no, grupo. claro. Y si seguís, y por ejemplo, si te estamos pagando, ¿por qué se disuelve el grupo también? No, está bien, pero... Pero porque Cacho ¿Me no podía entendés lo que hacer te más digo? shows, Si Ale. todavía le están... Bueno, pero pará. No podía, no Claro, fue lo que se ¿por qué? rindió Es a la el gira. requisito que vos, pero- eso es lo que está allá. Claro, es el porque si no, lo que requisito. pasa es que quizás por ahí no se entienden algunas cosas, Sí. porque se dijeron muchas y hay que y necesito ser lo más clara posible. Una de las cosas que trascendió supuestamente después de la internación de Cacho era decían como que había ciertos descontentos de la banda porque no iba a ensayar, no sé dónde salió eso, decían como que no Pero querían. antes- Eso es lo que habría desatado el enojo, Claro. dicen, del hijo. Del Y Matumbo. yo te- Del Matungo. Claro. Entonces, ¿esto fue cierto? ¿No fue Lo que cierto? yo Porque acá hablé- Marcos Camino habla de otra cosa, pero también es, si vos tenés un compañero de tantos años, amigo, como decís. De familia. Familia, y hablan, dice, estaban de vacaciones, pero lo internaron, estábamos en el hospital, ninguno dijo, estuvimos en el hospital hablando. ¿Qué sé yo? Esas son las Por cosas eso, que a Flor, mí la Quiero me plata agregar- no tiene quiero ideología. Una agregarte la cosa, info que una tengo cosa, de por eso. favor, una cosa nada más. La plata no tiene ideología. ¿Por qué digo esto? Porque en esta nota te das cuenta que tiene que salir a aclarar todo. Primero, todo el grupo dijo no lo echamos, no lo echamos, no lo echamos. Segundo, Marco dice, esto es una sociedad de 50 y 50. Sí. ¿Por qué digo esto, Flo? Porque lo que dijiste vos es importante. Porque cuando dice, bueno, vos querés el 50%, tenés que venir a ensayar, tenés que venir a No. cantar. Sí, y No por es eso, verdad, con esto no es cierro. verdad. Algo. Y Perdón, por eso, tengo la pará, información. perdón. Y por eso después le manda la carta documento Pero no donde es tiene la verdad. firma Información. de todos los médicos Pero que no dice es que no lo verdad, puede Diego, hacer. perdón, te freno, pero porque también tenemos que informar las cosas como son. Y son así. Lo que ellos dicen es, Cacho no necesitaba ensayar. Nosotros a Cacho no le hacíamos hacer las pruebas de sonido, que ¿Quién son dice? largas. Los ¿Marcos? Palmeras, los Ah. Palmeras. En esta misma nota que la vi, dura 20 minutos, lo explican ahí. Cacho no necesitaba ensayar, entonces nosotros no lo traíamos a la prueba de sonido. Vos, sonidista, le podés hacer la mezcla en el micrófono entonces, sin él. entonces ya se desmiente una de las Después, versiones. Cacho tenía un asistente solo para él, que le llevaba la ropa, el Está instrumento, perfecto. todo, para que, bueno, esto es igual, Para que lo asista, las claro. figuras suelen tener, digo, no es que tampoco... Aparte un hombre grande, Un está hombre bien. grande. No alquilaban cosas con escaleras porque Cacho no las podía Sí, lo subir. dijo. Digo, desde los Palmeras, Cacho se lo cuidaron. cuidaba. Bueno, pero él dice No. en la nota, él es, por Cacho, dice Marcos, por Cacho, él es el que trae estas cartas Ahí documento está. y los papeles Los médicos. hijos. Fue el hijo, ¿eh? Son los Bueno. hijos. El hijo... Tiene Bueno, miedo ¿por de qué? decirlo. Pero ¿por qué decide? Pero esa es la pregunta. Porque le dice, entonces. mira, yo estoy con esta catarata de medicamentos, estoy con estos problemas de salud. Entonces, ahí Ahí creo hay- que viene la contrarrespuesta de decir, bueno, mira, nosotros para hacer un show no solo tenés que cantar, tenemos que viajar A por todo el país. determinada peligro. edad, los hijos toman decisiones por los padres. Cuando tu papá tiene problema de corazón... Está muy bien que el hijo haya por hecho supuesto eso. que Muy sí. bien. Si querés que te Bueno, cuente pero mi también casa... tenés que cuidar el negocio de tu papá y Está decirle bien, al papá. pero- Y no hagamos público porque esto no le... A ver, si No, la no, banda... lo dijeron. Está ¿Eh? bien eso, yo no digo que no, lo que digo es, hay una determinada edad en la que los hijos empiezan a tomar decisiones por los padres, obviamente el papá no pasa a ser un tarado, el papá también decide, pero los hijos son los que se tienen que poner firmes. Un hombre que tuvo una ACV, que tiene problemas de corazón, que tienen que tomar... Pero show, Cacho quería seguir está haciendo bien, los pero shows. yo quiero hacer un montón de cosas, pero capaz que tu Está bien, salud pero no te no lo que- Yo lo permite. que sé, digo es yo que, sé. perdónenme, hay una cuestión, si ustedes recuerdan, hay etapas de Charly García que andaba muy mal, que él andaba muy mal, daba algunos shows donde la duda era, che, ¿puede hacer el show completo? Claro. Entonces, claro que él era su propio dueño No, bueno, del ahí era negocio. distinto. Pero digo, le armaban un equipo con cantantes sostén y todo, porque le, Pero que ahí le es estaban distinto. dando apoyo. No, pero podés hacer un show donde la persona, si tiene un problema físico y están todos de acuerdo, Canta dos bueno, temas. lo exigís Pero menos es y hay distinto. otro que lo acompaña con otra voz y todo, y lo pones en los Con dos temas Charlie es distinto centrales. porque Charlie no Bueno, tenía voz y voto pero, para ¿y tomar si no, qué algunas haces? decisiones. A ver, Te si no cago. Cacho rompes podía el cantar negocio. una vez No, por no, semana a ver, yo nada te más. estoy Y diciendo- ellos querían hacer show casi todos los días en Necesitan temporada No, alta. hacer igual me los parece shows. que acá hay algo, digo, porque uno tenés que leer entre líneas, las voy a subir a un escenario o que no estaba bien para cantar, Lo también mostró el se otro dijo día. y Y es una trascendió. realidad. Pero ¿qué pasa? No,
pero después se lo El otro ve día. con el nietito cantando y diciendo, mira, no, él está muy bien para Y cantar. los iracundos. Entonces, y no solamente eso, sino que después Hizo promociona el 4 show de los canciones. Acá iracundos. todos quedan al... Muy afectados Marcos Camino y todo el grupo Los Palmeras por las cosas que están trascendiendo, porque la gente tomó partido y en este caso, por eso sí tienen que salir a aclarar que ellos no echaron a Cacho Deicas, pero vamos a ver, que a mí me encantaría poder hablar con Marcos y hablar así, Con Cacho, digo, con Cacho. con los dos, sí, hablar absolutamente de todo, porque la pregunta del periodista es así, terminar así después de tantos años, de tantas alegrías, la verdad que no está bueno, pero bueno, esto está sucediendo en este momento, vamos a poner un punto acá.